Hay algo que los mexicanos llevamos en la sangre que no tiene traducción en ningún idioma del mundo. No es solo hospitalidad, no es solo amabilidad. Es algo más profundo, más instintivo, más genuino. Es la capacidad de hacer que cualquier persona que llegue a este país, aunque venga sola y no conozca a nadie, se sienta exactamente en el lugar correcto en el momento correcto. Y lo que pasó el 11 de junio de 2026, en pleno corazón del Zócalo de la Ciudad de México, durante el Fan Fest del Mundial, es la prueba más reciente y más mexicana de que eso es completamente real. Si te emocionan las historias que demuestran lo que México le da al mundo, suscríbete ahora a La Mexicaniza, porque esto apenas está comenzando. Ese día México jugaba contra Sudáfrica. Era un partido que el país entero esperaba con una mezcla de emoción, nervios y orgullo que solo los que somos mexicanos podemos entender. El Zócalo estaba lleno de verdad, lleno de gente que llegó desde temprano con sus camisetas verdes, con sus banderas, con sus familias y sus amigos, lleno de ese tipo de energía colectiva que hace que la piel se erice aunque todavía no haya pasado nada. La pantalla gigante iluminaba la plaza más icónica de México, y el ambiente tenía ese sabor particular que solo tiene la Ciudad de México cuando se pone de fiesta de verdad. Y en medio de todo eso, sola, con su mochila al hombro y sus ojos enormes tratando de absorberlo todo al mismo tiempo, llegó Camille. Camille tenía 28 de Leonzo. Rubia, con el cabello recogido de manera descuidada y una sonrisa de las que se notan desde lejos, de las que dicen que alguien está genuinamente feliz de estar donde está. No era aficionada de la selección mexicana en el sentido estricto. Era algo mejor que eso. Era una enamorada de México. Una de esas personas que aprenden palabras en español mexicano por las noches, que cocinan mole los fines de semana en su departamento de León y que un día deciden que ya no es suficiente con ver fotos y videos, que tienen que venir a vivirlo. Y ese día había llegado. Camille llevaba 2 semanas viajando sola por el país. Había estado en Oaxaca, en Puebla, en Mérida. Había comido tlayudas a las 7 de la mañana en un mercado y había llorado un poco, sin saber bien por qué, frente a la Catedral Metropolitana la primera vez que la vio. Pero ese 11 de junio era su primera vez en el Zócalo durante un fanfest mundialista, y llegó sola porque así había decidido hacer todo ese viaje. Sola, sin agenda, sin miedo y completamente abierta a lo que México quisiera darle. Suscribe a La Mexicaniza antes de que sigamos, porque lo que viene ahora es exactamente el tipo de historia que este canal existe para contar. Lo que Camille no sabía cuando llegó al Zócalo esa tarde es que a unos metros de donde se quedó parada, mirando la pantalla con los brazos cruzados y una sonrisa que no podía controlar, estaba Diego. Diego tenía 31 años, chilango de nacimiento y de corazón, vendedor de seguros de lunes a viernes, aficionado de la selección los 365 días del año. Había llegado al Fan Fest con 2 amigos, pero en ese momento estaba solo porque ellos habían ido por cerveza y tardaban demasiado, y entonces la vio. Vio a una mujer rubia parada sola en medio de la marea verde, con cara de no entender nada de lo que la gente gritaba a su alrededor, pero con una expresión de asombro tan genuina y tan honesta que Diego hizo algo que él mismo describiría después como lo más natural del mundo. Se acercó. Y aquí es donde México empieza a brillar de una forma que muy pocas historias saben capturar. Diego no se acercó con discurso preparado ni con intenciones calculadas. Se acercó porque en México, cuando alguien está solo en medio de una fiesta, lo correcto es incluirlo, así de simple, así de poderoso, así de mexicano. Se paró junto a ella, señaló la pantalla y le dijo que si quería ver bien tenía que moverse un poco hacia la izquierda porque donde estaba le iba a tapar la vista a un poste. Camille no entendió todo, pero entendió lo suficiente, y se movió hacia la izquierda. Empezó el partido, México y Sudáfrica. El Zócalo entero convertido en un solo ser vivo que respiraba y latía al ritmo del balón. Y Diego, sin haber planeado nada, se encontró explicándole a Camille lo que pasaba a la cancha, quién era quién, por qué la gente gritaba de esa manera, qué significaba cada cántico. Y Camille, con su español imperfecto y su acento francés que hacía que cada palabra sonara diferente, preguntaba todo con esa curiosidad genuina que tienen las personas que de verdad quieren aprender, no las que preguntan por cortesía. Piénsalo un segundo, 2 extraños, un partido de fútbol, el Zócalo de noche, y entre ellos, sin que nadie lo planeara, empezando a construirse algo que ninguno de los dos supo anticipar. El partido fue intenso. México salió a proponer desde el primer minuto con esa combinación de técnica, corazón y carácter que hace que los mexicanos se levanten de sus asientos aunque estén viendo el juego desde la sala de su casa. En el Zócalo, con esa pantalla gigante y esa marea verde, cada jugada se sentía multiplicada por miles. Cada tiro al arco hacía que la plaza entera se inclinara hacia adelante al mismo tiempo. Y Camilo vivía todo con una intensidad que dejaba a Diego sin palabras. Se tapaba la boca, saltaba. Agarraba el brazo de Diego cuando la selección llegaba al área rival y no lo soltaba hasta que la jugada terminaba. Y después se reía de sí misma con esa risa franca que Diego encontró completamente irresistible desde la primera vez que la escuchó. Pero todavía falta la parte más impresionante de esta historia. Porque lo que estaba pasando entre Diego y Camille no era solo la emoción del partido. Era algo más.
Era la conversación que siguió después del primer gol, cuando el Zócalo explotó y la gente se abrazó con desconocidos y Diego, sin pensar, levantó a Camil del suelo unos segundos en ese abrazo de celebración colectiva que solo existe en el fútbol. Era el momento en que Camil sacó su teléfono para intentar capturar el ambiente y Diego le señaló el ángulo exacto desde donde la foto iba a quedar. Perfecta. Era la manera en que los dos empezaron a hablar mezclando español con el poco inglés que Diego recordaba del colegio, construyendo un idioma propio hecho de gestos y risas que funcionaba mejor que cualquier traducción. El Zócalo lleno, la noche caliente de junio, la selección mexicana en la pantalla gigante. Y en medio de todo eso, sin escenografía calculada, sin nada que no fuera completamente real, Diego y Camil descubriendo que había algo entre ellos que ninguno sabía nombrar todavía, pero que los dos podían sentir con total claridad. Suscríbete a La Mexicaniza porque aquí contamos las historias que demuestran por qué México es mucho más que un destino turístico. México es un lugar que transforma a las personas. Cuando terminó el partido, cuando el Zócalo comenzó a soltar a su gente de vuelta a las... Diego le preguntó a Camil si tenía hambre. No era una pregunta con doble intención. Era una pregunta chilanga, directa y genuina, de las que significan exactamente lo que dice. Y Camil, que llevaba horas de pie, dijo que sí. Lo que siguió fue, según Camil lo contaría días después en un video que se volvió viral en Francia y en México al mismo tiempo, la noche más inesperadamente perfecta de su vida. Diego la llevó a una taquería que conocía desde los 15 años, a 3 calles del Zócalo, con mesas de plástico en la banqueta y una señora que prepara los tacos de canasta más buenos de la colonia. Le enseñó que la salsa verde pica más de lo que parece. Le presentó al taquero de nombre, y el taquero le dio la bienvenida a México con una sonrisa que Camil describió como la más sincera que había visto en toda su vida. Y mientras comían, mientras la noche de la Ciudad de México seguía moviéndose a su alrededor con ese ritmo propio que no se parece al de ninguna otra, Ciudad del Mundo, Diego y Camilla hablaron de verdad. Él le contó de su familia, de su colonia, de lo que significa crecer en el DF siendo aficionado de la selección. Ella le contó de Lyon, de por qué había aprendido a amar México desde tan lejos y de qué había sentido la primera vez que llegó al aeropuerto y supo que algo en ella iba a cambiar para siempre en ese viaje. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más impresionante, porque lo que Camil dijo esa noche es algo que todos los mexicanos deberían escuchar. Le dijo a Diego que había viajado a muchos países, Japón, Marruecos, Brasil, India, que en todos había encontrado cosas maravillosas y personas amables, pero que México tenía algo que ningún otro lugar del mundo tenía, algo que llevaba semanas intentando definir sin conseguirlo, y que esa noche, en ese fan fest, en esa taquería de banqueta, con ese chilango que se había acercado a ella en medio de la marea verde solo para asegurarse de que pudiera ver bien la pantalla, por fin lo había entendido. México no solo te recibe, México te hace parte de sí mismo desde el primer momento. Esa frase la escribió Camille en su video viral, y en los comentarios miles de mexicanos respondieron con una sola palabra: verdad. Diego y Camille siguieron viéndose los días siguientes. Él la llevó a conocer partes de la ciudad que no aparecen en ninguna guía turística. Ella le mostró fotos de los lugares que había visitado en sus 2 semanas de viaje y Diego las miró como si fuera la primera vez que veía su propio país. Porque a veces hace falta que alguien llegue de lejos con los ojos completamente abiertos para que uno vuelva a ver lo que siempre estuvo frente a uno sin notarlo. No se sabe si la historia de Diego y Camil va a continuar más allá del Mundial, pero eso no es lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que esa noche demostró, que México tiene algo que no se puede comprar ni fabricar ni reproducir en ningún otro lugar del mundo: la capacidad de conectar a las personas, de hacer que una francesa que llegó sola a un fanfest y un chilango que esperaba a sus amigos frente a un puesto de esquites terminen compartiendo la mejor noche de sus vidas en una taquería de 3 calles, sin plan, sin aplicación de citas, sin nada que no fuera el Zócalo, la selección, el ambiente y ese instinto mexicano de incluir siempre al que está solo. Porque al final, esta historia no habla solo de un partido, de un fanfest ni de 2 personas que se conocieron por accidente en la plaza más famosa del país. Habla de un México que cada vez que el mundo llega a visitarlo demuestra exactamente lo mismo, que su grandeza no está en los estadios ni en los trofeos, sino en su gente, en sus calles, en sus taquerías de banqueta, y en esa manera única e irrepetible de hacer que cualquier extraño se sienta, desde el primer momento, completamente bienvenido. Comenta si tú también has vivido o presenciado algo así. Comparte este video con alguien que necesite recordar lo grande que es México y suscríbete a La Mexicaniza, porque aquí seguiremos contando las historias que demuestran una y otra vez que este país es exactamente tan extraordinario como todos los que lo amamos siempre hemos sabido que es.